filósofa Giselle Velarde y vamos a conversar con ella acerca de la locura a partir de Foucault. Si nosotros nos molestamos en consultar el diccionario de la Academia, veremos que locura es la privación del juicio o del uso de la razón, ¿no? El loco es el que ha perdido el juicio, el que ha perdido la razón, el que no tiene cordura, el que obra disparatadamente e imprudentemente. Eso es el loco en términos generales, ¿no? Entonces ahora concretamente quisiera preguntarle a nuestra distinguida invitada, ¿qué es la locura según Foucault? Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor De Neri, por haberme invitado. Buenas noches a todos. Foucault, en realidad, siguiendo su definición, establece que esa distinción justamente entre locura y cordura es una distinción que le llama de la época clásica, es una distinción moderna, que corresponde a los siglos XVII y XVIII, ¿no? Entonces, justamente él esclarece que la razón y la sinrazón no se han diferenciado, ¿no? Sino que la sinrazón en todo caso, era parte de la razón, o sea, tenía parte de la verdad. La razón siempre ha sido la parte racional del hombre, ha sido siempre la parte que ha tenido acceso al conocimiento, a la verdad. Y en las épocas previas a esta época llamada clásica, es decir, la época moderna para nosotros, en la época del Renacimiento y en la época medieval, la locura justamente tenía su propia verdad. No había esa línea demarcatoria entre locos y cuerdos, por ponerlo de alguna manera. Y esta definición que lo establece de esta manera es básicamente una definición moderna a partir del concepto establecida por el propio concepto de la razón. Es decir, la locura viene a ser el lenguaje o el discurso de la razón sobre la sinrazón. Es la propia racionalidad la que delimita que un ámbito de exclusión, es un ámbito de marginalidad, va a ser llamado locura. Y dentro de ese ámbito de marginalidad no solamente estamos entendiendo las enfermedades mentales, tales como lo entendemos hoy en día en general cuando hablamos de locos, sino, por ejemplo, desde el inicio de la historia hay un rastreamiento a avaros, insensatos, marginales, prácticas que la sociedad considera que deben ser excluidas. La locura para él estaría tomando, digamos, la posta un poco, el lugar de la lepra. Cuando la lepra final, digamos, de la Edad Media desaparece de Occidente, el lugar de los excluidos va a ser tomado por los locos. Es decir, de alguna manera los locos van a reemplazar a los leprosos. Lo interesante aquí es que lo que la modernidad está fundando en todo caso a partir de una decisión de autonomía racional tan fuerte es el hecho de que siempre tiene que haber un grupo excluido. Es como si la humanidad tuviera siempre que excluir para poder definir su identidad a un grupo de personas, ¿no? Y entre los periodos del siglo XVII y XVIII, que además el XVIII es la época de la Ilustración, justamente, el momento de máxima autonomía racional, ¿no? Como en todo caso este sujeto pensante que no solamente conoce el mundo, sino que está supuesto en el conocimiento, en ese momento es justamente cuando se da esta línea demarcatoria claramente establecida entre digamos, la razón y la sinrazón, que no existía antes. ¿Pero usted cree que la comparación con la lepra es válida? Habida cuenta de que la lepra, digamos, básicamente es una enfermedad orgánica, ¿no? Y aquí cuando hablamos de locura estamos hablando de algo, digamos, que afecta a la psique. O sea, no es algo tangible, orgánico, que usted vea la llaga ni nada, sino que son cosas ya relacionadas con la conducta, con la interacción humana, en fin. Sí, pero sí, es válida en cierto sentido y en un cierto sentido no. Es válida en el sentido de que sí me parece interesante esta imagen de la exclusión y esta imagen de que la identidad de un pueblo necesita de excluidos. El mismo concepto de identidad nacional, por ejemplo, nosotros no tenemos identidad nacional, pero los países que tienen identidad nacional tienen una serie de características claramente que no forma parte, es decir, hay una serie de factores o de elementos o de personas que no entran dentro del rubro de lo que se llama la identidad nacional. Cualquier forma de ordenamiento, para ser más profundos en la idea, presupone un tipo de exclusión. Perdón, cuando usted ha dicho que no tenemos identidad nacional, ¿usted qué quería decir que no tenemos peruanidad? ¿Se refiere a este país? Me refiero al Perú concretamente. Sí. Es decir, ¿qué es la identidad nacional en el Perú según usted? No, y como usted negó, entonces... No, efectivamente, me refiero a que en todo caso todos los peruanos no tenemos una conciencia clara de lo que significa ser peruano, para ponerlo de esa manera. Es decir, comenzando porque no tenemos idea de cuáles son nuestros derechos. Estoy hablando del común de la gente. No, bueno, ¿no? Perdón. ¿Cuáles son nuestros deberes? Estamos saliendo un poco... Sí, no, pero sí, simplemente para precisar. A nosotros nos enseñaron en el colegio, ¿no?, que había ciertos elementos definitorios
de la identidad, ¿no? Y entonces era el territorio, ¿no? Era un idioma común, una religión que era la mayoritaria, los lazos de sangre, un pasado con una serie de puntos que nos hermanaban, etcétera, ¿no? Entonces estas eran las cosas que nosotros compartíamos, y entonces estas constantes constituían la identidad nacional, ¿no? Y entonces por eso me permití... Bueno, en ese sentido sí tenemos una identidad nacional, pero yo creo que esos son criterios o elementos muy superficiales. Muy superficiales, pero innegables. Identidad nacional sería cuando, por ejemplo, un empresario puede compartir cosas de fondo con la empleada que trabaja en su casa, ¿no es cierto? Ah, no, ya eso, entonces, ya eso es ciencia ficción. Entonces, en el Perú, Claro, pero en otras sociedades, justamente, donde no tienen problemas de identidad nacional, puede haber una comunicación a ese nivel. Es decir, en este país justamente, entonces a eso apunto, es decir, hablar de algo que hace que un país tenga una identidad propia, digamos, presupone que hay ciertas características de fondo que se comparten, hay cierto tipo de preocupaciones, ciertos ejes culturales, sociales, humanos que se comparten. Pero sería necesario que no haya racismo, para que entonces no excluyamos a ciertos grupos o no estigmaticemos a otros grupos, en fin, ¿no? Para no decirlo de una manera tan idealista, sería necesario que el mestizaje se produzca cada vez más, para usar un concepto un poco más positivo, porque el racismo yo creo que nunca va a desaparecer, porque los europeos no son racistas, pero son xenófobos, entonces finalmente estamos peor todavía a mi manera de ver, entonces... Finalmente yo creo que el racismo es un problema que no va a desaparecer. Entonces lo que sí tiene que desaparecer poco a poco es justamente categorías tan estereotipadas como las que han existido en este país, y eso se hace a través del proceso de mestizaje, que es en este país el proceso de la democratización. ¿No? Bueno, ahora, sí, no. regresando, le decía, en el sentido de la exclusión, quizás retomar un poco su pregunta, sí me parece interesante que, digamos, el ámbito de la identidad. Ahora, me estaba preguntando específicamente, he perdido un poco el hilo, disculpe. No. Usted dice que por lo menos supongo que se refiere a la cultura occidental. Nosotros hemos siempre tenido la necesidad de grupos excluidos o de excluir grupos, ¿no? Es decir, de estigmatizar a determinados segmentos poblacionales, de marcarlos, de ponerlos en el margen, ¿no? O de eliminarlos, de hecho, ¿no? Pero, ¿por qué justamente en cierta época surge esta figura del loco? Y al menos con esas características, yo te lo distingo en la antigüedad, digamos, ahora no hablando, cuando dice clásica, Foucault no se refiere pues a Grecia, ¿no? Pero imagine usted, por ejemplo, el furor religioso, ¿no? El entusiasmo griego religioso, en fin, los trances chamánicos en las culturas primitivas, todo eso, son conductas absolutamente anormales, ¿no? Pero que yo sepa, no se caracterizarían propiamente con las ideas que tenemos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del furor religioso, la época medieval consideraba que ese tipo de personas justamente tenían acceso, aparte de la verdad, que era una parte, no distinguían, es decir, era otro tipo de acceso privilegiado a la verdad. ¿Por qué más bien se hace esta demarcación? La pregunta que está a la base de toda la obra de Foucault y dentro del cual se encuadra este libro, digamos, como una parte, digamos, de toda una construcción, es la pregunta por el sujeto. Él se pregunta justamente por qué, cómo es posible y por qué el sujeto se ha vuelto objeto de conocimiento. O puesto de otra manera, y para verlo tentar, cómo es posible justamente que el sujeto se haya concebido a sí mismo como supuesto en todo acto de conocer. Es decir, ¿cómo es posible que el hombre se hace sujeto? Entonces, él a lo que apunta es a la disolución del hombre como sujeto epistemológico en el conocimiento. Y esto lo hace a partir justamente, ¿por qué en esta época? Para ir a su pregunta, porque esta es la época, digamos, esta época corresponde con la modernidad y con la Ilustración básicamente, que es una etapa que él va a criticar y va a relativizar y va justamente, a raíz básicamente de este texto de Kant de qué es la Ilustración, él va a decir que en realidad... ¿Cómo podemos hablar de la razón que llega a su máxima autonomía racional? Y a partir de los cuales, porque el asunto es no solamente que la razón llega a una máxima autonomía, en la cual justamente la propia razón establece los propios criterios de verdad a partir del propio proceder de la mente, ya no se los pide a Dios, ya no se los pide a objetos de conocimiento que están en un mundo fuera de la mente, un mundo trascendente, sino que la propia mente, si ese es el concepto moderno de la verdad, de la certeza,
pone las propias pautas a seguir en el conocimiento. Entonces él dice, ¿bajo qué ideas se está haciendo esto? ¿Cómo es posible que hemos llegado a producir esta situación? Y él lo que está haciendo es proponer ahí un concepto completamente distinto. Él lo que dice es todos los órdenes de saber. Este es el que más va a atacar, lógicamente. Pero todos los conocimientos, los saberes, la ciencia, en realidad están en un orden que pensamos que es el orden, es decir, que dan respuestas sobre los objetos del mundo, establecen verdad. La religión también estaría en este ámbito, las instancias de poder, las convenciones sociales. Pero en realidad, debajo de eso hay un verdadero ordenamiento, y ese es el concepto de episteme. A lo que él está buscando en realidad es llegar a que lo que nosotros creemos que es, no es tal. Él dice, no hay nada que interpretar, finalmente, porque todo en el fondo es interpretación, porque no hay un discurso racional que me permite especificar que una cosa es lo que yo creo que es, sino que lo que hay en el fondo son como distintos epistemes que son a priori históricos, son, digamos, momentos, ¿no? A priori, tanto justamente no está vinculado a la experiencia, son como instancias de dispersión subyacentes que no guardan continuidad unas entre otras, sino que son como ordenamientos inconscientes, simplemente preconceptuales, ¿no? Que posibilitan el ordenamiento que nosotros tenemos. Entonces, lo que en el fondo esto plantea es no solamente un nihilismo, sino una anarquía en el conocimiento. Entonces, esto disuelve la idea de que hay un sujeto, ¿no? Como instancia racional, ¿no? Que justamente, digamos, permite establecer lo que el mundo es y se considera portador de esa verdad. Y ese momento privilegiado es en la época clásica para él, es en la época moderna. Por eso es que la obra atenta y especifica que este es el momento de alguna manera más interesante, a la misma vez más crítico, es el que él va a condenar por excelencia, por decirlo de alguna manera. Pero vea usted ha mencionado el siglo de la Ilustración, ¿no? Pero en el siglo de la Ilustración, por ejemplo, y esto lo conozco con bastante detalle porque traduje en su momento, en las épocas de entusiasmo religioso, traduje, ¿no? Todos los principales trabajos, que son 3, ¿no? Concernientes a la aparición en Occidente de lo que se llamó el espantajo masturbatorio, ¿no? Herr ha publicado una monografía que yo traduje que se llama La locura masturbatoria, la historia de una idea. Bueno, esta idea, ¿no? No se había desarrollado y no se había implementado antes del siglo XVIII. Y hasta que hubo un charlatán, dicen que era un clérigo de origen holandés, posiblemente un tal Beckers, ¿no? Que tuvo la ocurrencia de publicar un libro que se llamaba Onania, o el horrendo pecado de la autopolución, con todas las terribles consecuencias para ambos sexos, y con una carta de una dama al autor sobre el uso y abuso del lecho conyugal, y con la respuesta del autor. Bueno, a partir de este libro, ¿no? Se comenzaron a publicar una serie de otros libros, ¿no? Que relataban, pues, con todo detalle, ¿no? Los 1001 males a los que podía conducir, o que producía, de hecho, la práctica masturbatoria. Bien. En torno a esto, a este descubrimiento, a esta creación de esta entidad nosográfica que era nueva completamente, que era el masturbador, ¿no? La tremenda etiqueta. Se hizo pues todo un negocio, ¿no? Porque salieron productos para combatir el mal, los fabricantes de una serie de dispositivos mecánicos estaban pero en su garbanzal, como se dice, porque vendían pues cinturones, manoplas, púas y no sé cuánta cosa para prevenir el mal, en fin, todo eso. Bien, yo le menciono esto porque, digo, ¿no? Haga usted un poquito de historia. Y este ser que acusa al otro y que le dice que está privado de razón y que no tiene juicio y que si lo tiene es un escaso juicio y que hace disparates y tiene una conducta impropia e imprudente, sin embargo, no ha demostrado en la historia ser el titular de la razón tampoco, ¿no? Es decir, como decía Richer, ¿no? Estar dotado de razón y ser insensato es algo mucho más grave que no estar dotado de razón. Y la historia de este ser humano, ¿no? en estos últimos siglos es una historia disparatada también, ¿no? Entonces, yo no creía que hay una incongruencia también en reclamar ese estatus para la razón y en obrar, digamos, no según la razón, ¿no? Es que hay 2 cosas. Hasta antes de nuestra época, hasta fines del siglo XIX, en realidad podríamos decir, y digamos, tomando su ejemplo y un poco uniendo con Foucault, es que las prácticas responden, digamos, las prácticas reales o los ordenamientos reales de la sociedad responden a estructuras de poder.
subyacentes. Son prácticas que no necesariamente son conscientes. Puede ser que sí, evidentemente, pero el poder genera saber, de todos modos. ¿No? Y él, por ejemplo, cuando habla de la prisión, explicita esta idea, digamos, de que el que vigila no solamente controla, ¿no? Sino que además establece un saber sobre el vigilado. Establece una teoría, por decirlo de una manera, sobre el vigilado. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día estamos en un momento donde justamente no tenemos, la razón ya no tiene digamos, ya no tiene las pretensiones que tenía en la modernidad, se han perdido. Lo que caracteriza el siglo XX, en todo caso, es justamente la etapa del desencanto, la frustración frente a las posibilidades de la razón. Entonces, justamente es una bajada de cabeza, pero a la misma vez es una limitación a un actuar interdisciplinario o a un actuar simplemente de acuerdo a las circunstancias o momento en que se vive. Entonces, hoy día no tenemos los ideales ilustrados. Lo que mucha gente busca es que se recuperen hoy en día. Y hay gente que dice que como no se van a recuperar, vamos a entrar a formas de autoritarismo, probablemente religioso, político, podrían ser a través de las transnacionales, por ejemplo, económicamente. Es decir, hay muchas formas, digamos, las grandes burocracias en ciertos países ya representarían eso. Entonces, hoy en día, digamos, la razón no tiene por decirlo, ese orgullo frente a su propio trabajo que tenía anteriormente. Eso es parte de su máximo esplendor, que es la modernidad y básicamente en la ilustración como proceso justamente en que se explicita esta autonomía racional que es capaz de poner normas universales para los hombres desde ella misma. Kant en el imperativo categórico especifica esta posibilidad, autosometernos digamos, a la propia ley interna, la ley moral como una ley, digamos, previa a toda realización de acción que hace que el propio sujeto ponga la pauta en esa realización, por decirlo de alguna manera un poco, digamos, menos académica, ¿no? Entonces, libertad es autodeterminación del sujeto. Libertad es, paradójicamente, sometimiento. Sometimiento justamente a aquello que yo quiero, que mis leyes particulares y mis máximas morales se vuelva o suba al rango de estatus universal, para que de esta manera sea a priori, es decir, antes de cualquier realización de la experiencia, válido para todos. Hoy en día, esa es una expresión, digamos, de una búsqueda racional avanzadísima, propia de la ilustración, ¿no?, que se da en un determinado contexto y que hoy en día es totalmente inválida. Porque justamente bajo esta idea se funda la idea, primero hay un progreso en la historia, no solamente en Kant, sino también en Hegel, digamos, en general en los pensadores modernos, es la idea, la misma técnica surge en la ciencia moderna como justamente la idea de satisfacer y de alguna manera resolver las necesidades materiales de la humanidad para el bienestar de los hombres. El concepto de progreso lo hemos perdido hoy en día. Entonces no tenemos ninguno de estos ideales, ¿no?, que formarían parte de una evolución ascendente del hombre, el progreso en ese sentido. Entonces lo que tendríamos que hacer es más bien, delimitar o estructurar cuál es el nuevo campo de actuar de la razón. Ahí hay una discusión. También la discusión si es que somos modernos o somos posmodernos. En realidad somos posmodernos en el sentido que hemos perdido el concepto del fundamento. En ese sentido somos totalmente posmodernos. Foucault se encuadra perfectamente dentro de esa perspectiva, ¿no? Plantear que el verdadero orden es un orden inconsciente, subyacente a todo ordenamiento, habíamos tomado como real, y ya es definitivamente relativizar completamente en lo de la razón. Pero ¿usted no cree que la civilización occidental, por herencia judaico-cristiana, tiene ciertos ideales que aparentemente son excelsos, pero que en la práctica resultan poco menos que incumplibles, ¿no? Y ya que usted mencionaba a Kant, recuerdo una cita de Kant que la sé de memoria y que dice: yo no puedo amar porque quiera hacerlo, ni mucho menos porque deba hacerlo. No me puedo sentir obligado a amar necesariamente. No existe, pues, decía Kant, el deber de amar. Sin embargo, en la cultura cristiana, amar es un deber. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es el nuevo mandamiento que nos trajo Jesús. Eso no se puede cumplir. Y sin embargo, ahora mismo, ¿no?, se dice que la solución es el amor. Claro que ha habido más de uno, y con mucha perspicacia, que ha dicho, un momento, antes de decir que la solución es el amor, hay que hacer